Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este diccionario psicoanalítico de Laplanche y Pontalis. Espero que les esté gustando, sobre todo que les esté sirviendo. El día de hoy vamos a leer el concepto conflicto psíquico. En psicoanálisis se habla de conflicto cuando en el sujeto se oponen exigencias internas contrarias. El conflicto puede ser manifiesto, por ejemplo, entre un deseo y una exigencia moral, o entre dos sentimientos contradictorios, o latente, pudiendo expresarse este último de un modo deformado en el conflicto manifiesto, y traducirse especialmente por la formación de síntomas, trastornos de la conducta, perturbaciones de carácter, etc. El psicoanálisis considera el conflicto como constitutivo del ser humano y desde diversos puntos de vista, conflicto entre el deseo y la defensa, conflicto entre los diferentes sistemas o instancias, conflictos entre las pulsiones, conflicto edípico, en el que no solamente se enfrentan deseos contrarios, sino que estos se enfrentan con lo prohibido. Desde sus comienzos, el psicoanálisis descubrió el conflicto psíquico y rápidamente hizo de este el concepto central de la teoría de las neurosis. Los estudios sobre la histeria describen cómo, en el curso de la cura, Freud encuentra a medida que se aproxima a los recuerdos patógenos una resistencia creciente. Esta resistencia no es más que la expresión actual de una defensa intrasubjetiva contra las representaciones que Freud califica de incompatibles a partir de 1895-1896. Esta actividad defensiva se reconoce como el principal mecanismo en la etiología de la histeria y se generaliza a las restantes psiconeurosis, que entonces reciben el nombre de psiconeurosis de defensa. El sistema neurótico se define como el resultado de una transacción o compromiso entre dos grupos de representaciones que actúan como dos fuerzas de sentido contrario y ambas de forma igualmente actual e imperiosa. El proceso aquí descrito, conflicto, represión, substitución bajo la forma de formación de compromiso o transaccional, se repite en todos los síntomas psiconeuróticos. De un modo todavía más general, este proceso se observa también en fenómenos como el sueño, el acto fallido, el recuerdo encubridor, etc. Si bien el conflicto constituye y sin discusión un dato fundamental de la experiencia psicoanalítica y resulta relativamente fácil de describir en sus modalidades clínicas, más difícil es dar del mismo una teoría metapsicológica. A lo largo de la obra freudiana, el problema del fundamento último del conflicto ha recibido distintas soluciones. Ante todo, conviene señalar que es posible intentar explicar el conflicto a dos niveles relativamente distintos, a nivel tópico, como conflicto entre sistemas o instancias, y a nivel económico-dinámico, como conflicto entre pulsiones. Para Freud, este segundo tipo de explicación es el más radical, pero con frecuencia resulta difícil establecer la articulación entre ambos niveles, por cuanto una determinada instancia que toma parte en el conflicto no corresponde necesariamente a un tipo específico de pulsiones. Dentro de la primera teoría metapsicológica, el conflicto puede referirse esquemáticamente desde el punto de vista tópico a la oposición entre los sistemas ICS por una parte y PCS/CS por otra, separados por la censura. Esta oposición corresponde también a la dualidad del principio de placer y principio de realidad, de los cuales el último intenta asegurar su superioridad sobre el primero. Puede decirse que las dos fuerzas que se hallan en conflicto son entonces para Freud la sexualidad y una instancia represora que incluye especialmente las aspiraciones éticas y estéticas de la personalidad, siendo el motivo de la represión los caracteres específicos de las representaciones sexuales que las harían incompatibles para el yo y generadoras de displacer para éste. Solo más tarde, Freud buscó un soporte pulsional a la instancia represora. Entonces considera que el subcontrato del conflicto psíquico lo constituye el dualismo entre las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación, definidas como pulsiones del yo. El pensamiento psicoanalítico debe admitir que ciertas representaciones han entrado en oposición con otras, más fuertes que aquellas. Para designarlas, utilizamos el concepto global de yo, que tiene una distinta composición según los casos. Ello hace que se repriman las primeras representaciones,
Pero, ¿de dónde puede provenir esta oposición? ¿Causa de la represión entre el yo y ciertos grupos de representaciones? Ha llamado nuestra atención la importancia de las pulsiones para la vida representativa. Hemos reconocido que cada pulsión procura imponerse animando las representaciones adecuadas a sus metas. Estas pulsiones no siempre se armonizan, a menudo llegan a un conflicto de intereses. Las oposiciones entre las representaciones no son más que la expresión de los combates entre las diferentes pulsiones. Sin embargo, es evidente que incluso en esta etapa del pensamiento freudiano, en que existe una coincidencia entre la instancia defensiva del yo y un determinado tipo de pulsiones, la oposición última hambre-amor solo se expresa en las modalidades concretas del conflicto a través de una serie de mediaciones muy difíciles de establecer. En una etapa ulterior, la segunda tópica proporciona un modelo de la personalidad más diversificado y más próximo a estas modalidades concretas. Conflictos entre instancias, conflictos internos de una misma instancia, por ejemplo, entre los polos de identificación paterno y materno que pueden encontrarse en el superyo. El nuevo dualismo pulsional invocado por Freud, el de las pulsiones de vida y pulsiones de muerte, aparentemente debería proporcionar, en virtud de la oposición radical que propugna, un fundamento a la teoría del conflicto, pero de hecho se está lejos de constatar esta superposición entre el plano de los principios últimos, eros y pulsión de muerte, y la dinámica concreta del conflicto. No obstante, el concepto de conflicto se renueva. 1. Se ve cada vez mejor cómo las fuerzas pulsionales animan las diferentes instancias. Así, por ejemplo, Freud describe el superyo como sádico, aun cuando ninguna de ellas resulte afectada por un solo tipo de pulsión. 2. Las pulsiones de vida parecen abarcar la mayor parte de las oposiciones conflictivas previamente descubiertas por Freud a partir de la clínica. La oposición entre pulsiones de autoconservación y pulsiones de conservación de la especie, al igual que la otra oposición entre amor al yo y amor objetal, quedan incluidas en la esfera del eros. 3. Más que como un polo de conflicto, la pulsión de muerte es interpretada a veces por Freud como un principio mismo de lucha, como el odio que Empédocles oponía ya al amor. De este modo viene a especificar una tendencia al conflicto, factor variable cuya intervención haría que la bisexualidad propia del ser humano se convierta en ciertos casos en un conflicto entre exigencias rigurosamente incompatibles, mientras que en ausencia de este factor, nada impediría que las tendencias homosexuales y heterosexuales se realizaran en una solución equilibrada. En esta misma línea de pensamiento cabe interpretar el papel que Freud atribuye al concepto de unión de las pulsiones. Esta no designa únicamente una mezcla en proporción variable de sexualidad y de agresividad. La pulsión de muerte introduce por sí misma la desunión. Si dirigimos una mirada de conjunto a la evolución de las concepciones que Freud nos ha dado del conflicto, sorprende por una parte el hecho de que siempre busca referirlo a un dualismo irreductible, que en último análisis solo podría basarse en una oposición casi mítica entre dos grandes fuerzas contrarias. Por otra parte, el hecho de que uno de los polos del conflicto es siempre la sexualidad, mientras que el otro se busca en realidades cambiantes. Yo, pulsiones del yo, pulsiones de muerte. Desde el principio de su obra, y todavía en el esquema del psicoanálisis, Freud insiste en la intrínseca ligazón que debe existir entre la sexualidad y el conflicto. Es posible dar de este un modelo teórico abstracto, susceptible de aplicarse a cualquier exigencia pulsional, pero la observación nos muestra regularmente que hasta donde alcanzan nuestros conocimientos, las excitaciones patógenas provienen de las pulsiones parciales de la vida sexual. ¿Cuál es la justificación teórica última de este privilegio atribuido a la sexualidad en el conflicto? El problema quedó sin resolver por Freud, quien indicó en varios momentos de su obra que las características temporales particulares de la sexualidad humana hacen que el punto débil de la organización del yo se encuentre en su relación con la función sexual. Para el psicoanalista, la profundización en el problema del conflicto psíquico debe desembocar forzosamente en lo que para el sujeto humano es el conflicto nuclear, el complejo de Edipo.
En este, el conflicto, antes de ser conflicto defensivo, se halla ya inscrito de forma presubjetiva como conjunción dialéctica y originaria del deseo y de la prohibición. El complejo de Edipo, por constituir la idea fundamental e inevitable que orienta el campo interpsicológico del niño, podría encontrarse tras las más diversas modalidades del conflicto defensivo, por ejemplo, en la relación entre el yo y el superyo, de un modo más radical si se considera el Edipo como una estructura en la que el sujeto ha de encontrar su lugar. El conflicto aparece ya presente, previamente al juego de las pulsiones y de las defensas, juego que constituirá el conflicto psíquico propio de cada individuo. Espero que les haya gustado la lectura del concepto del día de hoy de este diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Muchas gracias por escucharme, los espero el próximo viernes para leer otro concepto.